Hubo un hombre que caminó por las tierras áridas de Judea mucho antes de que su nombre fuera envuelto en oro y su figura transformada en un ícono de mármol. Un hombre cuyas palabras fueron pronunciadas bajo el sol abrasador del desierto, entre pescadores y campesinos, entre prostitutas y recaudadores de impuestos, entre los hambrientos y los olvidados. Un hombre que nunca escribió un evangelio, nunca fundó una iglesia, nunca pronunció la palabra cristianismo. ¿Quién fue realmente ese hombre antes de que los concilios lo definieran, antes de que los emperadores lo adoptaran, antes de que las catedrales lo encerraran entre paredes de piedra y dogmas de hierro? ¿Qué pensaba realmente ese judío rebelde que hablaba en arameo bajo las higueras y desafiaba a los sacerdotes en el templo? ¿Dónde quedó su voz original cuando fue traducida, reinterpretada, canonizada y finalmente convertida en instrumento de poder? Estas son las preguntas que Baruch Spinoza se atrevió a formular en pleno siglo XVII, cuando formular tales preguntas significaba la excomunión, el exilio, el silencio forzado y la muerte social. Spinoza, el judío expulsado de su propia comunidad, el filósofo que pulía lentes para sobrevivir mientras pulía ideas que desintegrarían los fundamentos mismos de la teología occidental, miró hacia atrás a través de los siglos y vio algo que la ortodoxia había sepultado bajo capas de interpretación. Vio a un hombre, no a un Dios encarnado, no a un mediador entre el cielo y la tierra, sino a un maestro espiritual judío cuyo mensaje fue radicalmente alterado por aquellos que vinieron después. ¿Por qué esta distinción importa tanto? ¿Por qué la Iglesia construyó muros tan altos alrededor de la figura histórica de Jesús, que incluso preguntar por el hombre real se convirtió en herejía? ¿Qué se oculta cuando se prohíbe investigar, cuando se condena la curiosidad, cuando se castiga la pregunta honesta? La hipótesis espiritual de Spinoza sobre Jesús no fue un ataque a la espiritualidad, sino una defensa de ella. No fue un rechazo de lo sagrado, sino una purificación de lo sagrado de las corrupciones del poder. Spinoza no dijo que Jesús fuera un fraude o un impostor, sino todo lo contrario. Dijo que Jesús fue un maestro de extraordinaria lucidez espiritual, cuyo mensaje de amor, justicia y libertad interior fue sistemáticamente distorsionado por instituciones que necesitaban control, obediencia y sumisión. ¿No es acaso una tragedia suprema que el mensaje de un hombre que predicaba liberación del miedo fuera convertido en el instrumento más poderoso de miedo en la historia humana? ¿No es irónico que las palabras de alguien que desafió a los sacerdotes y denunció la hipocresía religiosa se convirtieran en la justificación misma del sacerdocio más opresivo que el mundo haya conocido? Spinoza vio esta ironía, esta tragedia, esta transformación obscena de la luz en oscuridad y se negó a permanecer en silencio. En su tratado teológico-político, escrito en secreto y publicado anónimamente porque sabía que decir la verdad le costaría todo, Spinoza analizó las Escrituras no como textos divinos caídos del cielo, sino como documentos humanos escritos por hombres particulares, en contextos históricos particulares, con agendas políticas particulares. Aplicó la razón donde solo se permitía la fe ciega. Preguntó donde solo se permitía asentir. Dudó donde solo se permitía creer, y lo que descubrió fue revolucionario. Los textos que la Iglesia declaraba inmutables estaban llenos de contradicciones, interpolaciones, modificaciones posteriores y, más importante aún, agenda política. Imaginemos por un momento aquel año 33 de nuestra era, o quizás el 30 o el 36, porque ni siquiera sabemos con certeza cuándo murió el hombre al que hoy llamamos Jesús. Imaginemos Jerusalén bajo ocupación romana,
una ciudad hirviente de tensión religiosa y política, donde celotes soñaban con expulsar a los invasores y donde colaboracionistas como los saduceos hacían pactos con el poder para mantener sus privilegios. En ese contexto explosivo apareció un predicador itinerante de Galilea, una región considerada inculta y rebelde por los judíos de Jerusalén. Este Galileo no tenía credenciales rabínicas formales, no pertenecía a ninguna de las escuelas establecidas, no tenía el respaldo de ninguna institución religiosa. Hablaba en parábolas que confundían a los eruditos y resonaban con los simples. Compartía la mesa con pecadores, lo cual era escandaloso para las normas de pureza ritual. Tocaba a leprosos, hablaba con mujeres en público, perdonaba deudas, sanaba en sábado. Cada una de estas acciones no era simplemente una violación menor de la etiqueta religiosa, sino un desafío directo al sistema de poder que controlaba la vida religiosa, económica y social de su pueblo. ¿Qué clase de mensaje traía este hombre que resultaba tan amenazante? ¿Por qué las autoridades religiosas lo temían tanto que buscaron su muerte? ¿Y por qué las autoridades romanas, que generalmente eran indiferentes a las disputas teológicas judías, accedieron a crucificarlo? Spinoza comprendió que para responder estas preguntas era necesario despojar a Jesús de todos los atributos que le fueron añadidos posteriormente. Era necesario quitarle la divinidad que el Concilio de Nicea le asignó 300 años después de su muerte, cuando el emperador Constantino necesitaba unificar su imperio bajo una sola religión. Era necesario remover las doctrinas trinitarias que fueron formuladas en debates bizantinos que nada tenían que ver con las preocupaciones de un rabino galileo del siglo I. Era necesario eliminar las interpretaciones paulinas que transformaron un mensaje judío de renovación espiritual en una religión universal de salvación por fe. Solo después de este despojamiento, solo después de esta reducción fenomenológica, podríamos vislumbrar al hombre real. Y lo que Spinoza vislumbró fue esto. Jesús fue un maestro de la sabiduría interior que enseñó que el reino de Dios no es un lugar al que se va después de morir, ni un evento futuro que vendrá al final de los tiempos, sino una realidad interior presente aquí y ahora para aquellos que tienen ojos para ver. El reino de Dios, decía Jesús, está dentro de vosotros. No en el templo de Jerusalén con sus sacrificios de animales y su jerarquía sacerdotal. No en el cumplimiento meticuloso de las 613 leyes de la Torá. No en la separación entre puros e impuros, entre justos y pecadores. El reino está dentro. ¿Qué significa esto? ¿Qué clase de revolución espiritual implica esta simple afirmación? Para Spinoza, significaba que Jesús estaba enseñando algo que él mismo había redescubierto siglos después, que Dios no es un rey celestial sentado en un trono juzgando las acciones humanas, sino la realidad misma, la sustancia infinita de la cual todo surge y en la cual todo existe. Dios no está separado de la naturaleza, sino que es idéntico a ella. No hay un más allá distinto de este mundo, no hay un cielo arriba y un infierno abajo. No hay un reino espiritual opuesto a un reino material. Solo hay una realidad única, infinita, eterna, que llamamos Dios o naturaleza, con indiferencia porque son lo mismo. Y el ser humano no está separado de esta realidad divina, sino que es una expresión de ella, una modulación de la sustancia infinita. Cuando Jesús decía que el reino de Dios está dentro de vosotros, estaba diciendo, según Spinoza, que la divinidad no es algo externo que hay que alcanzar, sino algo interno que hay que reconocer. La salvación no consiste en ser rescatado de este mundo malo para ir a un mundo bueno, sino en despertar a la verdad de lo que ya somos, expresiones finitas de una realidad infinita. ¿No es esta una interpretación radicalmente diferente del cristianismo que conocemos?
¿No contradice casi todo lo que la Iglesia ha enseñado durante 2000 años? Por supuesto que sí. Y precisamente por eso Spinoza fue considerado el más peligroso de todos los herejes. Pero antes de explorar las implicaciones de esta interpretación, preguntémonos, ¿tenía Spinoza alguna evidencia para sustentar esta lectura de Jesús? ¿O simplemente estaba proyectando sus propias ideas filosóficas sobre una figura histórica? La respuesta es que sí tenía evidencia textual. Abundante evidencia que había sido ignorada o suprimida porque no encajaba con la ortodoxia establecida. Cuando leemos los evangelios, especialmente los sinópticos de Marcos, Mateo y Lucas, antes de que fueran filtrados por 2000 años de interpretación dogmática, encontramos un Jesús que constantemente habla en paradojas y enigmas. Los últimos serán los primeros. El que quiera salvar su vida, la perderá. No he venido a traer paz, sino espada. Dejad que los muertos entierren a sus muertos. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Estas no son declaraciones de un teólogo sistemático construyendo una doctrina coherente. Son koans, golpes zen, provocaciones diseñadas para romper los patrones habituales de pensamiento. Son el lenguaje de alguien que intenta despertar a sus oyentes de un sueño profundo. ¿Y de qué sueño? Del sueño de la separación, del sueño de que estamos separados de Dios, de la naturaleza, de los demás, de nosotros mismos, del sueño de que la realidad está dividida en buenos y malos, puros e impuros, salvados y condenados. Jesús constantemente cruzaba estas fronteras, las borraba, las declaraba ilusorias, tocaba a los intocables y con ese toque declaraba que no hay intocables. Comía con pecadores y con ese acto declaraba que no hay pecadores irredimibles. Sanaba en sábado y con esa sanación declaraba que el sábado está hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Cada uno de estos actos era una enseñanza viviente de no dualidad, de la unidad fundamental de toda la realidad. Y las autoridades religiosas lo entendieron perfectamente. No lo odiaban porque fuera un lunático inofensivo diciendo cosas raras. Lo odiaban porque estaba socavando el fundamento mismo de su poder, que descansaba precisamente en mantener esas divisiones. El poder sacerdotal existe solo en la medida en que media entre lo humano y lo divino. Si no hay mediación necesaria, porque lo divino ya está presente en lo humano, ¿para qué necesitamos sacerdotes? Si el acceso a Dios es directo e inmediato, ¿para qué necesitamos templos, sacrificios, rituales, jerarquías? El mensaje de Jesús, correctamente entendido, era la abolición del sacerdocio, la abolición del templo, la abolición de toda la estructura de poder religioso. Es sorprendente entonces que lo mataran. ¿No harías tú lo mismo si tu poder, tu prestigio, tu identidad completa dependieran de mantener un sistema que alguien está tratando de desmantelar? La tragedia suprema es que después de su muerte, sus seguidores recrearon exactamente el sistema que él había intentado destruir. Pablo, quien nunca conoció al Jesús histórico, quien tuvo una experiencia mística en el camino a Damasco, pero no conoció las enseñanzas reales del Maestro, construyó una teología de la expiación que requería sacerdotes, rituales, doctrinas, jerarquías. La iglesia que surgió de las enseñanzas de Pablo y que fue consolidada por los concilios ecuménicos, era precisamente el tipo de institución religiosa contra la cual Jesús había luchado. Ahora bien, alguien podría objetar, ¿no estás tú también, como Spinoza, proyectando tus propias ideas sobre Jesús? ¿No estás simplemente viendo lo que quieres ver en los textos? Es una objeción válida que merece una respuesta honesta. La verdad es que no podemos saber con certeza absoluta qué pensaba realmente Jesús, porque no dejó nada escrito. Todo lo que tenemos son recuerdos transmitidos oralmente durante décadas, y luego puestos por escrito por autores con sus propias agendas teológicas.
Los evangelios no son biografías históricas en el sentido moderno, sino testimonios de fe, escritos para comunidades particulares, con problemas particulares. Cada evangelista pintó su propio retrato de Jesús, enfatizando ciertos aspectos e ignorando otros. El Jesús de Marcos es diferente del Jesús de Juan. El Jesús de las fuentes Q, el documento hipotético que Mateo y Lucas usaron como fuente, es diferente del Jesús de Pablo. Y sin embargo, a través de todas estas versiones, a través de todas las capas de interpretación y reinterpretación, ciertos patrones emergen. Y esos patrones apuntan hacia un maestro de la sabiduría que enseñaba la presencia inmediata de lo divino, la abolición de las fronteras religiosas, el amor como principio supremo y la liberación del miedo como camino espiritual. Estos elementos no son invenciones de Spinoza, están en los textos. Lo que Spinoza hizo fue leerlos sin los anteojos de la ortodoxia, sin la necesidad de forzarlos a encajar en doctrinas preconcebidas. Y aquí llegamos a un punto crucial en el análisis spinoziano. ¿Por qué la Iglesia necesitó transformar a este maestro de la sabiduría en un Dios? ¿Por qué no fue suficiente que Jesús fuera un profeta excepcional, un maestro iluminado, un guía espiritual de profunda clarividencia? ¿Por qué tuvo que ser declarado consustancial con el Padre, segunda persona de la Trinidad, Dios hecho carne? La respuesta de Spinoza es política y psicológica. Políticamente, una institución que afirma tener el monopolio del acceso a Dios necesita que ese Dios sea absolutamente trascendente, completamente otro, radicalmente inaccesible, excepto a través de la mediación institucional. Si Dios es cercano, accesible, presente en la naturaleza y en el corazón humano, no necesitas una iglesia que te conecte con Él. Pero si Dios es lejano, misterioso, envuelto en dogmas incomprensibles como la Trinidad, entonces necesitas desesperadamente que alguien te explique, te guíe, te perdone, te salve, y ese alguien es la Iglesia. Al hacer de Jesús un Dios, la Iglesia creó una brecha infranqueable entre lo humano y lo divino que solo ella podía cerrar. Psicológicamente, las masas necesitan figuras de autoridad absoluta a las cuales someterse, porque asumir responsabilidad por la propia vida espiritual es aterrador. Es más fácil creer que un Dios todopoderoso está a cargo y que siguiendo sus mandamientos serás salvado que aceptar que eres responsable de tu propia iluminación, que nadie puede salvarte excepto tú mismo. El miedo a la libertad es más poderoso que el deseo de verdad, y la Iglesia ha explotado ese miedo durante 2 milenios. Mientras piensas en estas palabras, en estas preguntas que tal vez nunca te habías atrevido a formular, permíteme invitarte a algo. Escribe en los comentarios desde qué país y ciudad nos acompañas en este momento. ¿Qué hora marca tu reloj mientras escuchas estas reflexiones que atraviesan fronteras y zonas horarias, que conectan mentes y corazones desperdigados por este planeta que todos habitamos, pero que experimentamos de maneras tan diversas? Escribe también para que sepamos que no estás solo en estas preguntas inquietantes, que hay otros en Sao Paulo o Ciudad de México, en Madrid o Buenos Aires, en Santiago o Lima, que también están despertando a preguntas que la ortodoxia preferiría mantener dormidas. Y si estas palabras resuenan en tu interior, si sientes que estas preguntas son importantes, comparte este video con un amigo cercano, con alguien en quien confíes, con alguien que también esté buscando, y envíale con ese compartir tu deseo genuino de que las bendiciones abracen a su familia, que la claridad ilumine su camino, que la verdad se revele en su corazón, porque este conocimiento, estas preguntas, estas dudas sagradas, no deben permanecer en soledad, sino multiplicarse, expandirse, crear una red de mentes despiertas que se niegan a aceptar dogmas sin cuestionamiento.
Volvamos ahora a los textos mismos, a esos documentos antiguos que han causado más guerra, más sufrimiento, más muerte que cualquier otro conjunto de escritos en la historia humana. Spinoza los analizó con el mismo método que aplicaba a cualquier texto antiguo, considerando el contexto histórico, el idioma original, las circunstancias de composición, la audiencia prevista, las interpolaciones posteriores. Y lo que descubrió fue asombroso. Los evangelios no fueron escritos inmediatamente después de la muerte de Jesús, sino décadas después, cuando la generación de testigos oculares estaba muriendo. Marcos, el primero, probablemente fue escrito alrededor del año 70, 40 años después de la crucifixión. Mateo y Lucas vinieron después, usando a Marcos como fuente pero añadiendo material de otras fuentes, incluyendo dichos de Jesús que circulaban oralmente. Juan fue el último, escrito quizás a finales del siglo I, con una teología mucho más desarrollada que los sinópticos. Durante esas décadas de transmisión oral, las historias fueron modificadas, embellecidas, interpretadas. Milagros fueron añadidos. Profecías del Antiguo Testamento fueron retroactivamente insertadas para probar que Jesús era el Mesías predicho. Dichos fueron puestos en boca de Jesús que reflejaban los problemas de las comunidades cristianas primitivas más que las preocupaciones del Jesús histórico. ¿Significa esto que todo es ficción? No. Significa que tenemos que leer estos textos con sofisticación, distinguiendo entre el núcleo histórico y las capas interpretativas posteriores. Tomemos un ejemplo concreto, las historias del nacimiento virginal. Estas aparecen solo en Mateo y Lucas, no en Marcos ni en Juan, y las dos versiones contradicen entre sí en detalles significativos. Mateo dice que María y José vivían en Belén y huyeron a Egipto para escapar de Herodes, mientras que Lucas dice que vivían en Nazaret y solo fueron a Belén para el censo, regresando a Nazaret después. Estas no son contradicciones menores que puedan armonizarse con un poco de gimnasia interpretativa. Son narrativas completamente diferentes que indican que estos relatos fueron construidos para cumplir agendas teológicas específicas. Mateo quería mostrar a Jesús como el nuevo Moisés, por eso lo lleva a Egipto. Lucas quería cumplir la profecía de Miqueas de que el Mesías nacería en Belén, de ahí el censo. El nacimiento virginal mismo, que se convirtió en dogma central del cristianismo, probablemente fue una invención posterior basada en una lectura equivocada de Isaías 7:14. El texto hebreo original dice que una Almah, mujer joven, concebirá, pero cuando fue traducido al griego en la Septuaginta, Almah se convirtió en Partenos, virgen. Esta traducción errónea se convirtió en profecía cumplida, y la profecía cumplida se convirtió en evidencia de divinidad. ¿Importa esto? Importa que Jesús probablemente tuviera un nacimiento ordinario de padres ordinarios. Para la ortodoxia, por supuesto que importa porque toda la doctrina de la encarnación depende de que Jesús fuera tanto humano como divino desde el momento de su concepción. Pero para Spinoza y para cualquiera interesado en el mensaje espiritual real de Jesús, más que en las doctrinas construidas sobre él, no importa en absoluto. De hecho, argumenta Spinoza, es precisamente esta obsesión con lo milagroso, con lo sobrenatural, con la violación de las leyes naturales, lo que ha distorsionado completamente la comprensión del mensaje espiritual de Jesús. Los milagros en los evangelios sirven una función literaria y teológica, demuestran autoridad, cumplen profecías, revelan identidad, pero espiritualmente son irrelevantes. ¿Qué importa si Jesús caminó sobre el agua o multiplicó panes y peces o resucitó a Lázaro? Estas historias pueden ser verdaderas, pueden ser exageraciones de eventos reales, pueden ser completamente ficticias, pero en cualquier caso no nos dicen nada sobre el camino espiritual que Jesús enseñaba.
El reino de Dios no viene por espectáculos sobrenaturales, viene por transformación interior. Y esa transformación no requiere fe en milagros, sino práctica de amor, justicia, compasión, honestidad. Cuando Jesús dice bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los pacificadores, no está prometiendo recompensas sobrenaturales en un cielo futuro. Está describiendo el carácter de aquellos que ya viven en el reino, que ya han despertado a la realidad divina presente aquí y ahora. La pobreza de espíritu no es pobreza económica, sino ausencia de ego, de pretensión, de separación ilusoria. Los que lloran son aquellos cuyo corazón está suficientemente abierto para sentir el sufrimiento del mundo. Los misericordiosos son aquellos que reconocen su propia humanidad quebrada en la humanidad quebrada del otro. Los pacificadores son aquellos que han hecho paz con su propia sombra y por lo tanto pueden ser instrumentos de paz en el mundo. ¿Ves la diferencia? Una lectura enfocada en lo sobrenatural convierte el Evangelio en una lista de cosas que debes creer para ser salvado. Una lectura enfocada en lo espiritual convierte el Evangelio en una invitación a despertar, a transformarte, a vivir de manera diferente. La primera requiere credulidad, la segunda requiere valentía. La primera puede ser hecha sin cambiar nada de tu vida, la segunda lo cambia todo. ¿Por qué entonces la Iglesia ha preferido siempre la primera interpretación sobre la segunda? Porque una institución construida sobre poder no puede permitir que sus miembros se vuelvan espiritualmente autónomos. Una iglesia de individuos despiertos, que no necesitan mediación sacerdotal, que leen las Escrituras con su propia razón, que siguen su propia conciencia, que cuestionan la autoridad, es una contradicción en términos. La institución eclesiástica requiere sumisión, no despertar. Requiere obediencia, no autonomía. Requiere miedo, no amor. Y el miedo ha sido siempre su arma más poderosa. Miedo al infierno, miedo a la condenación, miedo a la excomunión, miedo a Dios mismo, transformado de Padre amoroso en juez implacable que lleva la cuenta de cada transgresión menor y espera el momento de castigar. Este Dios vengativo, este Dios que demanda sacrificio de sangre para satisfacer su ira, este Dios que envía a su propio Hijo a morir en tortura para apaciguar su sed de justicia, es una proyección de la violencia humana sobre el absoluto. Es el Dios creado a imagen y semejanza del hombre, no del hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Es el Dios que necesita la Iglesia para mantener control. Un Dios aterrador del cual la institución te protegerá si te sometes a ella completamente. Spinoza vio a través de esta manipulación psicológica con claridad despiadada. En su Ética demostró con rigor geométrico que Dios no puede tener emociones humanas como ira o celos, porque Dios es la sustancia infinita e inmutable que no puede ser afectada por nada externo a sí misma. Dios no juzga, no castiga, no recompensa en el sentido humano de estos términos. Dios simplemente es, y las consecuencias de nuestras acciones fluyen naturalmente de la estructura de la realidad, no de decretos arbitrarios de un monarca celestial. Cuando actuamos desde el amor, desde la razón, desde la comprensión, creamos las condiciones para la felicidad. Cuando actuamos desde el odio, desde la superstición, desde la ignorancia, creamos las condiciones para el sufrimiento. No hay castigo divino, solo consecuencias naturales. No hay recompensa celestial, solo la alegría inherente de vivir en armonía con la naturaleza de la realidad. Parte 2. Entonces, ¿qué estaba realmente haciendo Jesús cuando predicaba en Galilea y desafiaba a las autoridades en Jerusalén? Según la interpretación de Spinoza, estaba intentando despertar a su pueblo de la esclavitud religiosa, del peso muerto de la ley ritual, del miedo paralizante a un Dios castigador.
Estaba tratando de mostrar que la verdadera religión no consiste en sacrificios de animales, ni en cumplimiento meticuloso de reglas dietéticas, ni en separación entre puros e impuros, sino en justicia, amor y misericordia. No es un acto revolucionario afirmar hoy que el amor es más importante que el ritual, pero en el contexto del judaísmo del Segundo Templo era profundamente subversivo. El sistema religioso del Templo de Jerusalén no era solo un sistema de creencias, sino una institución económica y política masiva. Los sacerdotes controlaban la economía religiosa a través del comercio de animales para sacrificio, el intercambio de moneda, los impuestos del templo. Cuando Jesús volcó las mesas de los cambistas en el templo, no estaba teniendo un arranque de ira irracional. Estaba realizando un acto de teatro profético en la tradición de Jeremías e Isaías, denunciando la corrupción del culto, declarando que el templo se había convertido en cueva de ladrones. ¿Y qué le pasó a Jeremías cuando denunció el templo de su época? Fue perseguido, encarcelado, casi asesinado. ¿Qué le pasó a Jesús? Fue crucificado. La verdad siempre ha sido peligrosa para el poder. Pero la crucifixión, ese acto de brutalidad romana que debería haber sido el final de un movimiento mesiánico fallido más, se convirtió en el evento central del cristianismo. ¿Por qué? Porque los seguidores de Jesús experimentaron algo después de su muerte que los transformó de un grupo aterrorizado, escondiéndose en habitaciones cerradas, a proclamadores valientes, dispuestos a morir por su mensaje. Algo sucedió que convenció a estos judíos devotos de que Jesús no había permanecido muerto, sino que había sido vindicado, exaltado, resucitado. Los relatos de resurrección en los evangelios son confusos, contradictorios, imposibles de armonizar en una narrativa coherente. María Magdalena va al sepulcro sola, o con otras mujeres dependiendo del evangelio. Ve a uno o dos ángeles. Jesús aparece en Jerusalén o en Galilea. Las apariciones son físicas con Jesús comiendo pescado o son visiones espirituales. Estos desacuerdos no son sorprendentes si entendemos que estamos tratando con experiencias místicas intensas que diferentes personas describieron de maneras diferentes. ¿Qué experiencia tuvieron realmente? No lo sabemos y probablemente nunca lo sabremos. Pero sabemos que algo profundamente transformador sucedió que cambió completamente el curso de la historia. Spinoza, como racionalista estricto, no creía en la resurrección corporal. Para él, era filosóficamente imposible que un cuerpo muerto volviera a la vida violando todas las leyes de la naturaleza. Pero eso no significa que descartara la experiencia de los discípulos como fraude o alucinación. Significa que interpretó esa experiencia de manera diferente. Para Spinoza, lo que los discípulos experimentaron fue una comprensión profunda, posiblemente súbita, de que el mensaje de Jesús era verdadero, de que la vida del Maestro había revelado algo eterno sobre la naturaleza de la realidad y el camino humano. Experimentaron a Jesús como vivo, no en el sentido de que su cuerpo volvió a la vida, sino en el sentido de que su espíritu, su enseñanza, su presencia transformadora continuaba operando en sus vidas. Esta interpretación puede parecer demasiado racionalista, despojando a la resurrección de su poder, pero consideremos que es más milagroso que un cuerpo muerto vuelva temporalmente a la vida solo para desaparecer 40 días después, o que el espíritu de un maestro continúe transformando vidas 2000 años después de su muerte física. ¿Qué es más significativo espiritualmente? ¿La reanimación de un cadáver o la transmisión de una visión que ha dado forma a la civilización occidental? El problema con la insistencia en la resurrección corporal es que convierte el cristianismo en una religión de fe ciega, en un evento sobrenatural particular, más que en una forma de vida basada en enseñanzas transformadoras.
Si la validez completa del cristianismo depende de que aceptes literalmente que un hombre muerto volvió físicamente a la vida, entonces tu fe descansa sobre una base extremadamente frágil. Pero si entiendes la resurrección como símbolo de la victoria de la verdad sobre la muerte, del amor sobre el odio, de la vida sobre las fuerzas que la niegan, entonces tienes algo mucho más profundo y duradero. Sin embargo, Pablo, el verdadero fundador del cristianismo como lo conocemos, no pudo aceptar esta interpretación. Para Pablo, todo dependía de la resurrección corporal literal. Si Cristo no resucitó, escribió, nuestra fe es vana. ¿Por qué esta insistencia? Porque Pablo estaba construyendo una teología particular basada en la idea de que la muerte de Jesús era un sacrificio expiatorio por los pecados de la humanidad y su resurrección era la garantía de que quienes creyeran en él también resucitarían. Esta teología tenía sentido en el contexto de las expectativas apocalípticas del siglo I, cuando muchos judíos y cristianos primitivos creían que el fin del mundo era inminente, que Jesús volvería pronto en gloria para establecer el reino de Dios. Pero el fin no llegó. Jesús no volvió. La generación de testigos oculares murió. Y el movimiento cristiano tuvo que reinterpretarse para un mundo que continuaba existiendo. Lo que emergió fue algo que el Jesús histórico probablemente no habría reconocido. Una religión de salvación personal basada en creencia correcta, en doctrinas específicas más que en práctica de amor y justicia. ¿No es irónico? Jesús predicó un reino presente, Pablo predicó un evento futuro. Jesús enfatizó acciones, Pablo enfatizó creencias, Jesús criticó la religión institucional, Pablo ayudó a crear una. Estas no son diferencias menores, son divergencias fundamentales que revelan que el cristianismo paulino y el mensaje de Jesús son cosas distintas. Aquí Spinoza se vuelve radical de manera devastadora. Argumenta que Pablo, a pesar de su genio teológico y su indudable sinceridad, fundamentalmente malinterpretó a Jesús. Pablo nunca conoció al Jesús terrenal. Su encuentro fue con una visión mística en el camino a Damasco, una experiencia intensa pero subjetiva, que él interpretó dentro de sus propias categorías mentales como fariseo educado. Pablo tomó a Jesús, un maestro judío de la sabiduría que hablaba sobre el presente reino de Dios dentro, y lo transformó en un redentor cósmico cuya muerte y resurrección eran eventos cósmicos de significado universal. ¿Por qué esta transformación fue tan exitosa? Porque Pablo era un genio religioso que entendió cómo presentar el mensaje de Jesús de manera que resonara con audiencias no judías del mundo grecorromano. El judaísmo era una religión étnica ligada a una tierra, un pueblo, una ley. El cristianismo paulino era universal, accesible a todos independientemente de origen étnico, no requería circuncisión ni observancia de la ley mosaica, prometía salvación personal y resurrección corporal en una época de gran ansiedad sobre la muerte. Era, en términos modernos, un producto perfectamente diseñado para su mercado. Pero en el proceso de universalización, el mensaje particular de Jesús fue perdido. Consideremos, por ejemplo, la doctrina de la expiación, central al cristianismo paulino, pero completamente ausente en las enseñanzas de Jesús registradas en los evangelios. La idea es que la humanidad está tan corrompida por el pecado que no puede reconciliarse con Dios por sus propios esfuerzos. Dios, siendo justo, debe castigar el pecado, pero siendo también amoroso no quiere condenar a la humanidad. La solución es que Dios se ofrece a sí mismo como sacrificio, tomando sobre sí el castigo que nosotros merecemos. Jesús es el Cordero sacrificial cuya sangre lava nuestros pecados. Esta es una narrativa poderosa que ha consolado a millones, pero preguntémonos honestamente, ¿tiene sentido? ¿Por qué un Dios omnipotente necesita sangre derramada para perdonar?
No puede simplemente perdonar porque el perdón es su naturaleza. ¿Por qué debe satisfacerse su ira antes de poder amar? ¿Y por qué los pecados de una persona pueden ser transferidos a otra? Si yo cometo un crimen, ¿es justo que otra persona inocente sea castigada en mi lugar? En cualquier sistema humano de justicia diríamos que es monstruosamente injusto, pero cuando se trata de Dios, ¿lo llamamos amor? Spinoza rechaza completamente esta lógica. Para él, Dios no se ofende por el pecado humano porque Dios no es una persona con ego que pueda ser ofendido. El pecado tiene consecuencias naturales negativas, pero no porque Dios esté castigando, sino porque vivir en contradicción con la naturaleza de la realidad produce sufrimiento. Y estas consecuencias no pueden ser mágicamente transferidas a otro. La salvación, en la visión de Spinoza, no es ser rescatado del castigo divino, sino ser liberado de la ignorancia, del odio, del miedo, de las pasiones que nos esclavizan. Es un proceso de transformación interior que llamamos en términos modernos iluminación, despertar, autorrealización. Y este proceso no sucede porque creas doctrina particular sobre quién era Jesús, sino porque practicas lo que Jesús enseñó: amor al prójimo, perdón, compasión, honestidad, justicia, humildad. Jesús nunca dijo: cree que soy la segunda persona de la Trinidad y serás salvado. Dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo, perdona 70 veces 7, no juzguéis para que no seáis juzgados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Estas son enseñanzas prácticas para la transformación ética y espiritual, no credos teológicos para la adhesión intelectual. ¿Por qué entonces el cristianismo se convirtió en una religión de creencia correcta más que de práctica correcta? Porque las instituciones pueden controlar creencias más fácilmente que pueden transformar vidas. Puedes obligar a alguien a recitar un credo. No puedes obligarlo a amar genuinamente. Puedes perseguir herejías doctrinales. No puedes perseguir la falta de compasión, porque entonces tendrías que condenar a la mayoría de tus propios líderes. Una iglesia construida sobre poder prefiere 1000 veces debatir la naturaleza de la Trinidad que practicar el amor radical que Jesús enseñó. Y aquí llegamos al corazón de la herejía de Spinoza, lo que lo hizo no solo controversial, sino peligroso. Su afirmación de que la verdadera religión no tiene nada que ver con creencias teológicas y todo que ver con justicia y amor. En el Tratado Teológico Político, escribe que el propósito de las Escrituras no es enseñarnos verdades filosóficas sobre la naturaleza de Dios, sino inspirarnos a vivir justamente. Si alguien vive con amor y justicia, dice Spinoza, pero no cree en la Trinidad o en la resurrección corporal o en cualquier otra doctrina particular, esa persona está más cerca de Dios que el teólogo ortodoxo que tiene todas las creencias correctas, pero actúa sin amor. Esta afirmación es dinamita pura para cualquier institución religiosa. Significa que puedes ser salvado sin ser miembro de la Iglesia. Significa que puedes tener acceso a Dios sin mediación sacerdotal. Significa que la ortodoxia doctrinal es irrelevante comparada con la transformación ética. ¿Puedes imaginar el pánico que esto causó? Si Spinoza tiene razón, entonces toda la estructura de poder eclesiástico colapsa. Los inquisidores no tienen trabajo. Los concilios son innecesarios. Las excomuniones son sin sentido. El monopolio institucional sobre la salvación se revela como fraude. Es sorprendente que lo llamaran el más peligroso de todos los hombres, pero Spinoza no se detuvo ahí. Fue más lejos, argumentando que la mayoría de los profetas y autores bíblicos no eran filósofos sofisticados con comprensión profunda de la naturaleza de Dios, sino personas ordinarias con imaginaciones vívidas que interpretaron sus experiencias interiores como revelaciones divinas. Cuando un profeta dice, así dice el Señor,
Está expresando su propia convicción moral con la autoridad de la divinidad, no transmitiendo literalmente palabras dictadas por Dios. Las Escrituras, por lo tanto, no son libros caídos del cielo, sino literatura humana que refleja la comprensión limitada, los prejuicios culturales, las agendas políticas de sus autores humanos. Esta no es una crítica despectiva. Spinoza respeta profundamente las Escrituras por lo que realmente son: testimonios humanos de encuentros con lo sagrado, expresiones poéticas de verdades morales, narrativas que han dado forma a civilizaciones. Pero no son perfectas, no son infalibles, no son la palabra literal de Dios, y deben ser leídas críticamente, contextualmente, con la razón como guía. ¿Qué sucede cuando aplicamos este método crítico a textos que la ortodoxia declara intocables? Descubrimos contradicciones, errores históricos, evoluciones teológicas, agendas ocultas. Descubrimos que los relatos de creación en Génesis contradicen la ciencia moderna y también se contradicen entre sí. Descubrimos que las leyes dietéticas del Levítico no fueron mandamientos eternos de Dios, sino regulaciones de pureza ritual propias de una cultura antigua particular. Descubrimos que los evangelios no son relatos neutrales de eventos históricos, sino narrativas teológicas escritas para persuadir. ¿Destruye esto la fe? Depende de qué tipo de fe tengas. Si tu fe depende de que cada palabra de la Biblia sea literalmente verdadera, entonces sí, el análisis crítico la destruye. Pero si tu fe está basada en una relación personal con lo divino, en una práctica de amor y justicia, en una búsqueda honesta de verdad, entonces el análisis crítico la profundiza. Te libera de la necesidad de defender lo indefendible, de forzar textos antiguos a decir cosas que no dicen, de cerrar los ojos a evidencia obvia porque contradice dogma. Te permite distinguir entre la cáscara y el núcleo, entre lo culturalmente condicionado y lo eternamente válido, entre lo que es metáfora poética y lo que es verdad literal. Spinoza amaba las Escrituras precisamente porque se negaba a idolatrarlas. Idolatría no es solo adorar ídolos de madera o piedra, es también poner escrituras humanas en el lugar de Dios, confundir el dedo que señala la luna con la luna misma. El texto sagrado existe para llevarte más allá del texto, para apuntar hacia una realidad que no puede ser completamente capturada en palabras. Cuando confundes el texto con esa realidad, cuando dices que la Biblia es Dios en forma de libro, cometes la misma idolatría que los antiguos israelitas cuando construyeron el becerro de oro. Estás adorando una cosa creada en lugar del Creador incognoscible. Esta distinción entre el Dios de los filósofos y el Dios de Abraham es crucial para entender a Spinoza. El Dios de Abraham es personal, emocional, caprichoso, celoso, vengativo a veces, misericordioso otras. Es un Dios que se arrepiente de haber creado a la humanidad y envía un diluvio. Es un Dios que demanda sacrificio de animales y circuncisión. Es un Dios que escoge un pueblo particular y le da una tierra particular. Es un Dios comprensible en términos humanos, un Dios que entra en relaciones, hace promesas, se ofende, perdona. Es el Dios de la religión popular, el Dios que la gente necesita para sentirse cuidada, juzgada, salvada. El Dios de los filósofos, por contraste, es impersonal, inmutable, eterno, infinito, sin pasiones ni preferencias. Es el fundamento del ser, la sustancia de todo lo que existe, idéntico a la naturaleza misma. No piensa ni siente en el sentido humano porque pensar y sentir implican cambio. Y lo que es perfecto y completo no puede cambiar. Este Dios no responde oraciones, no hace milagros, no interviene en la historia. Simplemente es, y en su ser incluye toda la realidad. Spinoza argumenta que el Dios de Abraham es una antropomorfización necesaria para personas cuya comprensión no puede captar el Dios filosófico.
Es una concesión pedagógica a la imaginación humana limitada, pero no es la verdad última sobre la naturaleza de lo divino. ¿Quieres saber por qué esto es tan amenazante? Porque si Spinoza tiene razón, entonces todas las religiones reveladas son esencialmente falsas en sus afirmaciones literales, aunque puedan ser verdaderas en su núcleo ético. El judaísmo no es la religión verdadera elegida por Dios para el pueblo judío. El cristianismo no es la revelación final y completa de Dios en Cristo. El Islam no es el mensaje perfecto entregado al último profeta. Todas son interpretaciones humanas parciales de una realidad divina que excede infinitamente cualquier formulación humana. Todas contienen verdades éticas valiosas. Ninguna posee la verdad completa. Y el conflicto entre ellas, el derramamiento de sangre masivo a lo largo de los siglos por disputas teológicas, es una tragedia absurda basada en la falsa premisa de que Dios favorece un sistema de creencias particular sobre otros. El Dios espinociano no tiene favoritos. No elige pueblos, no revela doctrinas, no castiga herejías. Simplemente es la realidad infinita en la cual todos existimos, judíos y cristianos y musulmanes y ateos, todos igualmente expresiones finitas de la sustancia infinita. Esta democracia radical de lo sagrado es intolerable para instituciones que afirman tener acceso exclusivo a la verdad. Por eso Spinoza fue excomulgado por los judíos, condenado por los cristianos, rechazado por prácticamente todas las autoridades religiosas de su tiempo. No porque fuera un ateo destruyendo la religión, sino porque estaba proponiendo una religión más profunda, más verdadera, más universal que cualquier institución pudiera tolerar. Parte 3. Ahora llegamos al punto culminante de esta reflexión, al momento en que debemos preguntarnos no solo qué pensaba Spinoza sobre Jesús, sino qué significa para nosotros hoy, aquí, en este momento. Mientras estas palabras atraviesan tu mente, y tal vez, solo tal vez, algo en tu interior comienza a despertar a preguntas que habías mantenido enterradas. ¿Qué significa reconocer que Jesús, antes del cristianismo, era un maestro espiritual judío cuyo mensaje fue radicalmente transformado, distorsionado, institucionalizado? ¿Libera esta comprensión o destruye? ¿Abre caminos o los cierra? Para aquellos cuya fe depende de la certeza absoluta, de la doctrina inmutable, del dogma incuestionable, esta comprensión es aterradora. Es la grieta en el dique que amenaza con inundar todo. Pero para aquellos que buscan verdad más que certeza, que valoran honestidad más que consuelo, que están dispuestos a atravesar la desorientación del cuestionamiento para llegar a una comprensión más profunda, esta comprensión es liberadora. Libera a Jesús de las cadenas de la ortodoxia para que podamos encontrar al hombre real. Libera el mensaje de la prisión institucional para que pueda hablar directamente al corazón, sin mediación sacerdotal. Libera la espiritualidad de la superstición para que pueda basarse en comprensión genuina más que en miedo manipulado. ¿No es esto precisamente lo que Jesús mismo habría querido? Un maestro que predicaba liberación habría aprobado que su mensaje se convirtiera en nuevo sistema de esclavitud espiritual. La tragedia del cristianismo institucional es que convirtió la liberación en opresión, la buena noticia en amenaza, el amor en miedo. Tomó a un hombre que comía con pecadores y lo convirtió en juez que condena pecadores. Tomó a un maestro que perdonaba sin condiciones y lo convirtió en redentor, cuyo perdón requiere adhesión a doctrinas específicas. Tomó enseñanzas sobre el reino presente dentro y las convirtió en promesas de un cielo futuro que solo la Iglesia puede garantizar. Cada una de estas transformaciones sirvió los intereses del poder institucional a expensas del mensaje espiritual genuino. Y sin embargo, a pesar de 2000 años de distorsión,
A pesar de las cruzadas y la Inquisición y las guerras religiosas y los abusos sexuales y la opresión de mujeres y la demonización de la sexualidad y todos los horrores cometidos en nombre de Cristo, el mensaje original todavía brilla a través de las grietas. Todavía podemos escuchar la voz del Maestro Galileo diciendo: el reino de Dios está dentro de vosotros, no en el templo, no en la iglesia, no en el cielo después de la muerte. Dentro, aquí, ahora. Esta es una declaración revolucionaria que la institución nunca ha podido completamente suprimir porque está grabada en los textos que la institución misma canonizó. Es el veneno que la serpiente lleva en su propia boca. Spinoza entendió que recuperar el verdadero mensaje de Jesús requería atravesar todas las capas de interpretación institucional para llegar al núcleo. Requería método histórico crítico para distinguir lo que probablemente dijo el Jesús histórico de lo que le fue atribuido posteriormente. Requería análisis filosófico para separar las verdades espirituales de las supersticiones. Requería valentía intelectual para rechazar doctrinas que habían sido aceptadas por siglos, pero que no resistían examen racional. Y sobre todo, requería honestidad brutal, la voluntad de admitir que no sabemos muchas cosas que pretendemos saber, que nuestras certezas religiosas son a menudo construcciones psicológicas para manejar el terror existencial. Esta honestidad es rara porque es dolorosa. Es más cómodo tener respuestas definitivas a las preguntas últimas, incluso si esas respuestas no tienen sentido real. Es más reconfortante creer que hay un Padre Celestial que cuida de ti personalmente que aceptar que eres una mota temporal de conciencia en un universo indiferente. Es más fácil seguir las reglas de una institución que promete salvación que asumir responsabilidad completa por tu propia transformación espiritual. La fe infantil es cálida, segura, consoladora. La fe adulta es fría, incierta, exigente. ¿Por qué entonces alguien elegiría la segunda? Porque la fe infantil no puede resistir el contacto con la realidad. Colapsa ante el sufrimiento inexplicable, ante la maldad humana, ante la ausencia de respuestas a oraciones, ante la evidencia científica que contradice relatos bíblicos. La fe adulta, aunque menos reconfortante, es más robusta precisamente porque no depende de creencias que la realidad constantemente contradice. Pero ¿qué es exactamente esta fe adulta que Spinoza propone? No es atea, en el sentido vulgar, de negar toda dimensión espiritual de la realidad. Spinoza era profundamente religioso, místico incluso, aunque su misticismo era de tipo particular. Era el misticismo del intelecto, la experiencia directa de ser parte de la totalidad infinita, lo que él llamaba amor intelectual de Dios. Cuando comprendes mediante la razón que eres una expresión finita de la sustancia infinita, que tu ser más profundo es idéntico al ser de Dios, experimentas una forma de unión mística que no requiere rituales, sacerdotes, iglesias. Es una experiencia de plenitud, de liberación del miedo a la muerte, porque comprendes que aunque tu individualidad temporal cesará, la sustancia de la cual estás hecho es eterna. No hay aniquilación porque nunca estuviste verdaderamente separado. La separación era ilusoria, siempre ha sido parte del todo. Esta comprensión no viene fácilmente. Requiere trabajo intelectual riguroso, prácticame la salvación. En la visión de Spinoza, no es ser rescatado del castigo divino, sino ser liberado de la ignorancia, del odio, del miedo, de las pasiones que nos esclavizan. Es un proceso de transformación interior que llamamos en términos modernos iluminación, despertar, autorrealización. Y este proceso no sucede porque creas doctrina particular sobre quién era Jesús, sino porque practicas lo que Jesús enseñó: amor al prójimo, perdón, compasión, honestidad, justicia, humildad.
Jesús nunca dijo, cree que soy la segunda persona de la Trinidad y serás salvado. Dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, perdona 70 veces 7, no juzguéis para que no seáis juzgados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Estas son enseñanzas prácticas para la transformación ética y espiritual, no credos teológicos para la adhesión intelectual. ¿Por qué entonces el cristianismo se convirtió en una religión de creencia correcta más que de práctica correcta? Porque las instituciones pueden controlar creencias más fácilmente que pueden transformar vidas. Puedes obligar a alguien a recitar un credo. No puedes obligarlo a amar genuinamente. Puedes perseguir herejías doctrinales. No puedes perseguir la falta de compasión porque entonces tendrías que condenar a la mayoría de tus propios líderes. Una iglesia construida sobre poder prefiere 1000 veces debatir la naturaleza de la Trinidad que practicar el amor radical que Jesús enseñó. Spinoza, desde su taller de lentes en Regensburg, donde el humo de la lámpara y el polvo de vidrio irritaban sus pulmones ya debilitados, vio esta contradicción con una claridad que aterrorizaba a sus contemporáneos. No era un teólogo de Torre de Marfil, un académico disputando sutilezas en latín. Era un hombre expulsado, un paria que lustraba cristales para ópticas mientras construía un sistema filosófico que haría temblar los cimientos de sinagogas y catedrales. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? En su tratado teológico-político, publicado anónimamente en 1670 porque sabía que su nombre en la portada equivaldría a sentencia de muerte, Spinoza desmanteló la pretensión de infalibilidad bíblica con la precisión de un cirujano. No atacó la Biblia como un iconoclasta furioso destruyendo ídolos. La defendió como documento humano valioso, pero humano, sujeto a las limitaciones de sus autores, a las distorsiones del tiempo, a las agendas del poder. Los profetas, dijo, no eran tubos pasivos por los que Dios dictaba palabras eternas. Eran hombres de imaginación vívida, movidos por pasiones intensas, interpretando visiones internas como mandatos divinos. Moisés vio una zarza ardiente no porque Dios necesitara fuego para hablar, sino porque su mente, forjada en el desierto egipcio, traducía lo eterno en imágenes accesibles a su pueblo esclavizado. Piensa en David, el rey poeta guerrero, cuyos salmos alternan entre éxtasis místico y venganza sanguinaria. ¿Era Dios quien pedía la destrucción de enemigos, o era David proyectando su ira real sobre el cielo? ¿Y qué decir de los autores de los evangelios, esos anónimos que escribieron décadas después de los hechos, en comunidades perseguidas, moldeando recuerdos para consolar a los suyos? Marcos, el más crudo, termina con mujeres huyendo aterrorizadas del sepulcro vacío, sin apariciones resucitadas en su final original. ¿Era eso suficiente para una fe naciente? Mateo y Lucas añadieron finales gloriosos. Juan elevó todo a logos eterno. Cada capa, una respuesta a crisis particulares, herejías gnósticas, persecuciones romanas, disputas con sinagogas. Spinoza no negaba la inspiración espiritual, negaba la dictación literal. ¿Por qué insistir en que Dios habla como un déspota humano, ordenando genocidios en Josué o detallando normas genitales en Levítico? ¿No revela eso más sobre las mentes antiguas que sobre la mente infinita? El miedo, más que la fe, ha sido el motor de la religión, concluye Spinoza. Miedo a lo desconocido, miedo a la muerte, miedo al caos, miedo a la libertad. La religión organizada ofrece consuelo ilusorio. Obedece y serás salvo. Cree y no temas. Sométete y encontrarás paz. Pero esa paz es esclavitud disfrazada, porque el precio es renunciar a la razón, la pregunta, la duda que lleva a la verdad.
El conflicto entre fe y razón alcanza su punto álgido en la figura de Spinoza mismo, ese judío sefardí nacido en Ámsterdam en 1632, hijo de exiliados portugueses huidos de la Inquisición, educado en Talmud y Maimónides, destinado a ser rabino. Su mente inquieta se rebeló contra las cadenas del dogma. ¿Qué lo impulsó? No ateísmo vulgar, sino amor apasionado por la verdad. A los 23 años, la sinagoga lo excomulgó con la maldición más feroz jamás pronunciada: herético, impío, monstruo, execrable. ¿Por qué tal odio? Porque cuestionó la inmortalidad personal del alma, la creación ex nihilo, la elección divina de Israel. Exiliado de su comunidad, rechazó ofertas de cátedra en Heidelberg para preservar su libertad de pensamiento. Vivió pobre, puliendo lentes que dañaron sus pulmones, muriendo a los 44 en 1677, con su Ética publicada póstumamente como testamento filosófico. Herético para judíos, ateo para cristianos, panteísta para ambos, Spinoza era la encarnación del terror religioso. Un hombre que demostraba que Dios no necesita intermediarios, que la salvación es conocimiento racional, que la libertad es virtud suprema. ¿No es él el verdadero heredero de Jesús, ese Galileo que comía con publicanos y decía que el templo sería destruido porque Dios habita en espíritu y verdad? Profundicemos en el conflicto. La fe ciega demanda sumisión, la razón exige examen. Jesús, en los Evangelios, encarna esta tensión. ¿Era él un racionalista avant la lettre? Considera sus parábolas, no dogmas, sino enigmas que provocan pensamiento. El sembrador no explica salvación, obliga a preguntarte ¿dónde caes tú? El hijo pródigo no resuelve justicia divina, te confronta con el amor incondicional del Padre. ¿Por qué hablar así sino para despertar razón dormida? Las autoridades lo odiaban porque su razón era peligrosa. Exponía hipocresía farisea, corrupción saducea, idolatría romana. «Hipócritas, sepulcros blanqueados», gritaba, no desde ira ciega, sino diagnóstico preciso. Su cruz no fue castigo divino, sino consecuencia lógica de desafiar poder. ¿Y Pablo, el fariseo convertido, arquitecto del cristianismo gentil, priorizó misterio sobre razón? La necedad de Dios es más sabia que los hombres. Misterio justifica sacerdocio, razón lo disuelve. ¿Por qué la Iglesia canonizó Pablo sobre Jesús histórico? Porque Pablo construía imperio, universalismo sin ley mosaica, salvación por fe sola, jerarquía apostólica. Constantino lo vio claro en Nicea, 325 d.C. Un Jesús divino unifica Roma fracturada. ¿Fe o razón? Historia responde. Poder elige fe sumisa. Spinoza revive el conflicto en el siglo XVII. Era de guerras religiosas que bañaron Europa en sangre protestante católica. Descartes buscaba certeza racional. Spinoza la radicaliza. Dios, naturaleza, todo determinado. Libertad en comprensión de necesidad. La Iglesia Católica lo condena en índice. Calvinistas lo llaman puerca inmunda. Luteranos lo ignoran. ¿Por qué tal pánico? Porque su Jesús, profeta supremo de amor universal, no Dios encarnado, elimina necesidad de misa, confesión, indulgencias. Si reino de Dios está dentro, ¿para qué Vaticano? Si salvación es virtud ética, ¿para qué infierno? Spinoza muestra a Jesús como judío coherente con profetas, amor, justicia sobre ritual. Isaías 1. De nada sirve sacrificar bueyes si oprimes al pobre. Jesús repite, misericordia quiero, no sacrificio. ¿Por qué Iglesia invierte? Miedo al control perdido. Imagina concilios debatiendo Trinidad mientras campesinos mueren de hambre. ¿Prioridad divina o humana? La lucidez herética de Spinoza brilla en su rechazo a milagros como violaciones naturales. ¿Resucitó Jesús? Imposible, dice. Naturaleza obedece leyes eternas. Apariciones discípulos.
Experiencias internas de verdad eterna de Jesús. ¿Reduce esto cristianismo? No. Eleva espíritu sobre carne. Milagros distraen de ética. ¿Qué importa caminar agua si no amas enemigo? Jesús histórico enseña virtud accesible. Ama prójimo, incluso odioso. Perdona, sin límite. Juzga no, para no ser juzgado. Spinoza sistematiza. Bien vivir, entender Dios como causa inmanente, actuar desde razón eterna. Herejía, liberación. Iglesia llama hereje quien cuestiona su monopolio. ¿No será verdadera herejía idolatrar institución sobre espíritu? Profundicemos historia. Jesús en contexto fariseos, saduceos, celotes. Fariseos, pureza oral, separación. Saduceos, templo poder, solo Torá escrita. Celotes, rebelión armada. Jesús trasciende, pureza corazón, templo cuerpo, reino no espada sino espíritu. ¿Mesías político? No. Rechaza coronas, Juan 6. ¿Doctor ley? No. ¿Sábado hombre? No hombre sábado. ¿Hijo David? Sí, pero reino no carne. Su herejía, unidad sobre división. Toca leproso, impureza no contagia. Come publicanos, pecados no definen. Mujer samaritana, etnias irrelevantes. ¿Por qué matarlo? Amenazaba triple poder, ritual fariseo, económico saduceo, político romano, reyes judíos rivales. Caifás profetiza, mejor muera uno por pueblo. Lógica poder, sacrifica disidente, preserva sistema. Pablo transforma, Jesús no rey judío, sino señor cósmico. Fe gracia sobre obras. ¿Por qué éxito? Gentiles atraídos, sin circuncisión, sin kosher. Hechos 15. Concilio. Jerusalén libera ley mosaica. Nace catolicismo, sacramentos, obispos, credo. Nicea sella, Jesús homoousios padre, traición Jesús, sí, desde espinosismo. Jesús judío, renovación interna. Pablo heleniza divinidad. Prueba, evangelios sinópticos. Jesús cita Torá, manda amar Dios prójimo. 2 mandamientos. Pablo, ley, maldición, fe abole. ¿Conflicto? Absoluto. Spinoza elige sinópticos. Ética judía universal. ¿Por qué Iglesia oculta esto? Miedo. Admite Pablo altera a Jesús, admite institución traiciona, colapsa autoridad. Mejor quemar libros, silenciar pensadores. Giordano Bruno arde 1600 por panteísmo espinociano, avant la lettre. Vanini decapitado. Spinoza sobrevive exilio intelectual. Su tratado provoca furor. Prohíben Holanda. Queman Dinamarca. ¿Qué dice? Escrituras, no filosofía. Enseñan obediencia vía historia parábolas. Profetas imaginan. Filósofos razona. Fe, caridad, justicia. Trinidad, irrelevantes y amas. Resurrección, símbolo, vida eterna, razón. Iglesia grita ateísmo. Spinoza responde, ateo quien separa Dios naturaleza. Imagina Spinoza solo, tos persistente, pluma volando. Escribe ética geométrica, proposiciones, demostraciones, corolarios. Dios, sustancia única, atributos infinito, pensamiento extensión, modos finitos. Nosotros. Bien, aumenta potencia ser, conatus, mal, disminuye. Superstición, imaginaciones pasionales, religión verdadera, amor intelectual, Dios, beatitudo. Jesús, profeta máximo, entendió intuitivamente como Moisés, no mediador, todos acceden directo. ¿Por qué aterra? Democracia espiritual. Empapa obispo irrelevantes. ¿No es Jesús quien dice, Padre mío en secreto, Mateo 6? Conflicto culmina persecución. Comunidades temen contagio ideas. Judíos, niega elección eterna. Cristianos, niega Cristo Dios. Ambos, niega milagros profecías literales. Spinoza responde, verdad eterna sobrevive fuego. Su lente revela más que velos dogmáticos. Figura herética, lúcida. Muestra a Jesús no fundador iglesia, sino destructor templos. Reino interior anula jerarquías. ¿Por qué olvida iglesia? Porque vive templos piedra, no corazones. Mientras estas ideas resuenan en ti, pausa un instante. Escribe en comentarios. ¿Desde qué país y ciudad miras este video? ¿Qué hora marca tu reloj ahora en este preciso instante de reflexión compartida?
Y comparte con amigo cercano, deseándole bendiciones, familia, claridad, mente, paz, corazón. Estas verdades necesitan multiplicarse como semillas parábola. Volvamos al abismo fe-razón. Tomás Aquino me dio, razón prepara fe. Spinoza radicaliza, razón basta. Dios no revela privilegiados, naturaleza enseña a todos. Profecías, coincidencias, vagas, forzadas. Isaías 53, siervo sufriente. Israel colectivo, no Jesús retroactivo. Milagros, leyes naturales eternas, violación absurda. Jesús sanador, sabiduría curativa, sugestión hierbas, profundo, espíritu sana más que carne. Pablo, genio trágico, universaliza pero sacrifica judaicidad Jesús. Romanos 9:11, Israel injertado olivo silvestre, pero prioriza fe sobre obras. Gálatas 3, ley tutor hasta Cristo. Jesús nunca dice eso. Enfatiza frutos, Mateo 7. ¿Por qué diverge? Pablo fariseo frustrado, celo legalista ciega, Filipenses 3. Damasco, visión transforma ira a amor, pero filtra Jesús vía fariseísmo. Resultado, cristianismo, ley, gracia, no Jesús, reino interior. Iglesia primitiva, ebiónicos, judíos, Jesús profeta, marginados, gnósticos, conocimiento, salvación. Herejes, paulinos triunfan. Política, sí. Constantino elige Nicea, divinidad Jesús unifica imperio. Atanasio vence a arrianos, Jesús criatura. Historia o poder, poder. Concilios fijan dogma, duda herejía. Spinoza reabre caso, examina textos, no acepta Nicea. Su método filológico revoluciona, bíblico hebreo, arameo, griego. No vulgata latina. Encuentra contradicciones. Génesis 2 creaciones. Mateo genealogía 28. Lucas 41 generaciones. Marcos termina sepulcro vacío, 16.8 original. Juan logos, helénico, no judío membrá. Infalible, no. Humana evolución. ¿Por qué resiste iglesia crítica? Miedo colapso. Si bíblico humano, autoridad dónde? Tradición, magisterio. Vicio circular. Tradición auténtica bíblico, bíblico auténtica tradición. Spinoza rompe razón, árbitro. Herejía, razón. Jesús como herético spinociano. Desafía autoridad. ¿Quién eres juzgar? Parábolas provocan duda. ¿Quién es Dios reino? Acciones simbólicas. Higuera seca. Fe sin fruto estéril. Cruz. Poder mundo mata verdad. Verdad resucita espíritu. Spinoza hereda. Excomunión. 1656. Vive libertad pobreza. Amigos. Leibniz admira. Bail defiende. Legado, ilustración, masonería, panteísmo romántico. ¿Lúcido? Sí. Ve religión, miedo manipula. Verdadera religión, amor, razona. Conflicto persiste, fundamentalistas versus seculares. Fe, razón enemigas, no aliadas. Jesús, sabed verdad, verdad os hará libres. Spinoza demuestra, libertad intelectual, virtud primera. Aquí, mitad camino, reflexiona. ¿Aceptas duda como sagrada o prefieres certeza esclava? Spinoza eligió duda, Jesús vivió provocándola. Tú, la herejía lúcida se profundiza en rechazo Trinidad. ¿Por qué tres personas una sustancia? Nicea resuelve disputa ariana, no revela Jesús. Evangelios silencian. Bautismo, Marcos, hijo mío. Mateo plural, hijo nuestro. Juan uno logos hecho carne. ¿Pero persona eterna? Spinoza. Antropomorfismo. Dios uno, modos infinitos. Jesús, modo máximo amor. ¿Por qué obsesión Trinidad? Control mental. Misterio divino justifica sacerdocio explicador. Comprensible Dios, accesible directo. Iglesia prefiere enigma. Pablo inicia. Cristo imagen Dios invisible. Colosenses. Juan eleva. Jesús enseña, no. Padre mayor, Juan 14. Unidad voluntad, no ontológica. Spinoza libera a Jesús judío monoteísta. Profeta Moisés, cara a cara. Jesús intuitivo, veía eternidad naturaleza. Historia, teología. Apocalípticos esperan Mesías. Jesús, reino presente. Qumran esenios, pureza. Jesús, impureza toca.
Esenios ascéticos, Jesús banquetes, distinción clave, Jesús afirmación vida, no huida, Iglesia invierte, ascetismo monacal, celibato, flagelación, Jesús, bodas Caná, unge mujer, besa a María Magdalena, evangelios gnósticos suprimidos, manipulación, sí, poder eclesiástico Virgen María, santo celibato, Jesús casa, posible, judío normal, Pedro casado, Mateo 8, Pablo prefiere soltero, 1 Corintios 7, Iglesia elige Pablo, Spinoza cuestiona todo, Virgen nacimiento, Septuaginta error, alma, Partenos, Belén, censo Quirino imposible Herodes muerto, historias teológicas, no hechos, liberador, mensaje, Jesús sobrevive dogmas, sermón monte, ética universal, no trinitario, eucarístico, bautismal, puro espíritu. ¿Por qué teme Iglesia Espinosa? Porque prueba profeta basta sin Dios, amenaza encarnación base sacramentos, ética espinociana, afectos pasivos, miedo codicia, esclavizan, activos, razón amor, liberan. Religión popular pasiva, promesas paraíso, amenazas infierno, verdadera activa, virtud por sí. Jesús activa, ama enemigos, no espera recompensa, perdona, no calcula, da sin recibir. Pablo pasiva, cree, recibe gracia. Iglesia explota, indulgencias, misas muertos. Spinoza, verdadera iglesia, congregación justos, no edificio. Provocación, tu fe activa o pasiva. ¿Vives amor o esperas cielo? Narrativa fluye, imagina discípulos post-cruz. Pedro pesca fallida, Jesús camina agua, visión, Juan 21, ama más, liderazgo ético no divino, Pablo ignora, Cristo primera resurrección, 1 Corintios 15, fe vana sin cuerpo, Spinoza, espíritu vence muerte entendiendo eternidad, conflicto razón, Galileo condenado heliocentrismo, contradice Josué Solpara. Spinoza extiende toda escritura acomodada capacidad popular, teología política, reyes usan religión control, Constantino cristianiza imperio, Carlomagno fuerza bautismos, cruzadas comercio indulgencias, Cristo espada, no paz, Jesús, reino no mundano, Iglesia mundana, Vaticano riquezas, Spinoza democratiza, interpreta quien razona, no papa infalible. ¿Por qué persigue? Miedo, libertad. Pueblo libre elige virtud, no teme látigo eclesiástico. Figura Spinoza, tuberculoso, rechaza pensión, discute Leibniz. Muere dictando, he vivido libertad pensamiento. Herético lúcido ve Jesús espejo. Ambos expulsados, sistemas por verdad. Segunda parte, culmina razón no enemiga fe, purificadora. Dogmas caen, ética permanece. ¿Aceptas o temes abismo libertad?